planificados en nuestro programa. Vamos a hablar con los últimos dos medidas de análisis estadístico, que sería el sesgo y la kurtosis para datos agrupados. Y vamos a trabajar un pequeño análisis estadístico para datos no agrupados, que es lo que nos hace falta. Lo dejamos para el final porque en este caso, cuando se trabaja con datos estadísticos para datos no agrupados, es bastante práctico porque Excel ya tiene funciones que trabajan directamente en cada uno de estos elementos. Luego vamos a dar un tiempo ahí, si alguien tiene dudas con su zona, pues vamos a dejar unos minutos para revisar la zona, si en dado caso tuviera información también sobre la evaluación final y nuestra asistencia. Estos son los puntos que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, para iniciar, quiero pedirles de favor que puedan encender su cámara y tomarnos la foto de asistencia inicial. Vamos a esperar ahí a los otros compañeros para que puedan encender su cámara. Vamos a ver, nos falta Kevin y ahí está, ya tenemos ahí está, ya vemos a Kevin. Mario, nos falta Mario ahí, que pueda encender ahí está, ya tenemos a Mario. Gracias, Mario. Vamos a tomar dos, como siempre, para evidencia de su participación el día de hoy. Vamos con una más. Vamos a ver quién se está conectando. Marvin. Marvin. ¿Puede encender su cámara, Marvin? Para tomarnos la foto así rápido. Marvin Maldonado. Marvin. ¿Se encuentra por ahí, Marvin? Creo que no escucha Marvin. Ahí está, ya, permítame, Marvin, no voy a apagar su cámara, no voy a apagar la cámara todavía, voy a tomar dos más todavía, que son todos, una más, ahí está. Muchas gracias, compañeros. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, con el contenido de hoy. Vamos a platicar sobre estas últimas dos medidas estadísticas, que sería en este caso la kurtosis y el sesgo. Cuando hablamos de sesgo, estamos hablando, digamos, de qué lado de nuestra distribución se concentran más los datos. Eso se llama sesgo, ya sesgado. Si ustedes buscan un sinónimo de sesgado en la web, ¿verdad? El más, permítame. Digamos, tal vez un sinónimo más común, digamos, como ver de qué lado se inclina algo, ¿verdad? Incluso hasta podemos relacionarlo con el término de torcido, ¿no? Algo así, sí, un término más coloquial, ¿verdad? En este caso, nosotros para estadística, en el caso del sesgo, nosotros lo que vamos a ver acá es hacia qué lado de nuestra distribución como que se concentran más los datos, ¿verdad? Ese es el concepto que vamos a manejar acerca del sesgo. En pantalla ustedes pueden ver nuestra fórmula, la fórmula del sesgo. También aquí tenemos una pequeña definición que indica la deformación horizontal, ¿no? Horizontalmente en la gráfica, hacia qué lado se distribuyen más los datos, ¿verdad? En una distribución de frecuencia. Tenemos una pequeña fórmula acá para trabajar el sesgo.
SK es el símbolo que vamos a usar para sesgo. En algunos textos aparece como una S mayúscula y una K mayúscula. Pero acá la idea que nosotros necesitamos es interpretar el significado de la medida dentro de una distribución de frecuencia. Y yo creo que la mayoría de términos que ustedes ven en pantalla, pues ya los conocemos. F es la frecuencia, M, el X barra es la media muestral, M es el punto medio de la clase, F la frecuencia, ¿verdad? Y la diferencia entre M menos el X barra, y eso lo tenemos que sumar, ¿verdad? Siempre elevado al cubo. Este está elevado al cubo, a diferencia de lo que trabajamos con la dispersión, que está elevado al cuadrado en el caso de la varianza, ¿verdad? Pero acá el sesgo lo vamos a elevar al cubo, al igual que necesitamos acá la desviación estándar, que es S, y esa la vamos a elevar al cubo. N es el total de frecuencia, el total de observaciones que tenemos en nuestra distribución. Entonces, esto más que todo es a eso se refiere el sesgo. Voy a compartir por acá de una vez toda la pantalla para tomen nota ustedes de la fórmula. Solo voy a compartir toda la pantalla para trabajar en el Excel que ustedes tienen ahí disponible. Está. Bueno, acá está. Entonces, acá, sería entonces la fórmula del sesgo, ¿verdad? Para trabajar en nuestra distribución de frecuencia, bien podemos trabajar este producto que tenemos en el numerador, y luego ya la sumatoria solo lo dividimos dentro de la multiplicación entre N por S a la 3, ¿verdad? Esto podríamos trabajar acá. ¿Qué necesito previo a calcular el sesgo? La desviación estándar. Definitivamente necesitamos la desviación estándar para poder trabajar, que fue lo que trabajamos hace 8 días, todas las medidas de dispersión, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿verdad? O sea, esta desviación estándar nos da un límite, el primer límite hasta donde tenemos acumulado, según la regla empírica, el 68% de los datos. Es una distancia donde la primera distancia límite en mi distribución de frecuencia, donde yo puedo acumular el 68%. Ese 640.58 es un precio, es la distancia de un precio de venta en relación a la media. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces el sesgo, ¿les parece? Vamos a trabajar de una vez el sesgo. El sesgo, vamos a colocarlo por acá. Previo al sesgo, pues vamos a crear una nueva columna por acá. La ventaja acá que una nueva columna acá, vamos a borrar todo esto. Y prácticamente retomamos el cálculo anterior, solo que en este caso es elevado a la 3, ¿verdad? Este es lo que estaríamos trabajando para el sesgo. Entonces vengo y trabajamos en nuestro Excel, ¿verdad? Y vamos a multiplicar, dice, cada frecuencia por este M menos X barra, ya lo tenemos calculado en tenemos en una de las columnas anteriores, sería el menos 1372.92, ¿verdad? Este sería el cálculo que ya tenemos, solo que estaría elevado a la 3, ¿bien? Y ya tendríamos ahí el primer valor de este producto. Luego solo arrastramos y ya tenemos ahí los valores. Porque estar elevado a la 3 es que nos da algunos valores positivos y algunos valores negativos. Por eso es que nos da siempre, se nos presenta esta situación. Nos dan unos minutos para que ustedes completen su tabla. Disculpe, ¿será que puedo volver a repetir este paso, por favor? De acuerdo, no tenga pena. Vamos a repetir acá. Entonces, vean, compañeros, vamos acá. Multiplicamos la primera frecuencia, porque eso dice acá, la primera, las observaciones de la primera clase, la cantidad de datos de precios que se ubican en la primera clase, por esa diferencia ya la trabajamos acá, miren, el M menos X barra ya lo tenemos trabajado acá,
Entonces seleccionamos el primer valor, que es 1372.90, menos 1372.92, y lo elevamos a la 3. Y ya tendríamos el primer valor. Como estamos trabajando con Excel, entonces podemos trabajar con cualquier base de datos, ¿verdad? Y por lo tanto estas cantidades pues, van a ser bastante grandes. Ya cuando uno trabaja con papel y lápiz pues se recomienda trabajar entre 30, 31 hasta 50 datos máximos, ¿verdad? Cuando uno trabaja con papel y lápiz. Ya con un software podemos utilizar la cantidad de datos que queramos. Siempre les recuerdo, ya que están la mayoría acá, cuando trabajen su distribución de frecuencia, no borren la tabla dinámica, déjenla, porque eso me sirve a mí de evidencia para analizar de qué manera usted consignó los valores en sus intervalos, ¿ya? Por favor, no borren la tabla de valores, déjenla. Esto me sirve de base para establecer de qué manera usted configuró sus intervalos. Ahora acá copiamos lo mismo y sumamos. Y ahí tenemos entonces la sumatoria del f por m menos x bar. Bueno, entonces inserten ustedes la fórmula, usen la herramienta de fórmulas para insertar la fórmula, por favor, para que quede bastante formal ¿cómo se llama? Su fórmula, ¿verdad? Aprovechando para que lo tengan de base ahí para calcular. Entonces acá tengo, miren, esta es la fórmula. Usen la herramienta de insertar, váyanse a símbolo, ecuación, y allí coloquen su fórmula para trabajar. Bueno, en este caso vamos a trabajar en esta celda el sesgo. Vamos a trabajar el sesgo. Esta sumatoria yo ya la tengo. Esta sumatoria yo ya la tengo. Sería la suma que trabajamos en la última columna. Esta sería dividido. Entre paréntesis voy a agregar el producto de n, que sería 180. Puedo tomar el 180 que tengo acá en la sumatoria o el conteo que hice acá. Cualquiera de las dos celdas yo puedo hacer el llamado, no importa, porque estamos hablando de la misma cantidad de datos. Por la desviación estándar, que es S, buscamos S, hacemos un llamado a la celda de la desviación estándar, del valor de la desviación estándar, elevado a la 3, dice. Elevado a la 3. Y aquí tenemos el valor de la desviación estándar. Voy a regresar un poco a la teoría en lo que ustedes están trabajando ahí, porque el valor que vamos a obtener con el sesgo, así sería la forma que tendría nuestra gráfica principal. Lo podemos ver en la gráfica de barras y en el histograma o en el polígono de frecuencia. Si el valor del sesgo es positivo, me da un valor positivo, entonces acá tengo yo la media. Los datos como que se distribuyen más del lado derecho de la media, miren, ¿ya? Los datos se distribuyen más del lado derecho. Esto se le conoce como simetría positiva. Si el valor del sesgo es negativo, es igual a la media, la moda y la mediana, entonces voy a tener una simetría en el sesgo, ¿verdad? O sea que, mire, tendría una gráfica exacta. El 50% de los datos estaría distribuido del lado derecho como del lado izquierdo. Ese sería una simetría, ese se conoce como una distribución normal, ¿verdad? Nosotros tratamos de ajustar nuestra distribución, y lo que yo les decía acá cuando estábamos formando nuestros intervalos, que tratemos la manera de no repetir los valores de las frecuencias de manera continua, y que vaya de manera ascendente, empezar de menor, llegar a un valor mayor y luego que disminuya. Esto con el propósito de llegar a obtener cierta distribución normal, ¿va? Pero si queremos tener una distribución normal, tendríamos que tener el 50% de la distribución del lado derecho y del lado izquierdo podríamos tener. Eso es casi que es
es un poquito complicado obtener una simetría en el sesgo. Y asimetría negativa se le conoce cuando los datos como que se distribuyen más del lado izquierdo de la media, ¿ya? Se alarga del lado izquierdo y de la positiva se alarga al lado derecho. Entonces acá tenemos, para que nos dé una simetría, el valor del sesgo nos tendría que dar 0. Imagínense ustedes tener una simetría en nuestra gráfica, tendríamos que llegar a obtener un valor 0 en el sesgo. Entonces, es casi, la toma de datos siempre hay cierto sesgo que se da, entonces no siempre tenemos una simetría, ¿verdad? Dentro de nuestra distribución. Lo que más se da en las prácticas que vamos a realizar es la positiva o negativa. Va a ser positiva cuando obtengo un valor mayor a 0. Y va a ser negativa cuando el sesgo es menor que 0. En este caso, voy a regresar al Excel de acá. El valor que me dio el sesgo es negativo. Vamos a aproximar a 2 decimales nada más. Ahí está. El de estas formas. ¿La fórmula del sesgo? Vamos, aquí tiene la fórmula. Esta es la fórmula del sesgo. Vamos a ampliar un poquito acá. Ahí está. Entonces acá miren, el sesgo nos dio negativo, es decir, está en este rango en que el sesgo es menor que 0, ¿verdad? Entonces, siendo este negativo, quiere decir que nuestros datos como que se distribuyen más del lado izquierdo de la media. ¿Y cómo puedo yo verificar esto? Voy a copiar acá la gráfica que ya trabajamos, el polígono de frecuencia. Acá lo vamos a colocar, ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, acá en el polígono de frecuencia, yo puedo, quizás acá pero sí, se logra visualizar. Acá, en relación, acá tenemos ubicadas las tendencias centrales, en el punto más alto, tenemos ubicadas las tendencias centrales, y entonces podemos ver cierto sesgo hacia el lado izquierdo, ¿ya? Cierta mayor acumulación de datos hacia el lado izquierdo. También lo puedo verificar en mi distribución. Acá tengo el punto más, la frecuencia mayor, miren, de la frecuencia mayor. Estos datos son los que corresponden al lado izquierdo y estos serían los del lado derecho. Si usted suma las frecuencias que están del lado de izquierdo de la tendencia central, nos damos cuenta que esta sumatoria da más datos que el que está del lado derecho. O sea que aquí en esta parte hay mayor distribución de datos que del lado derecho. Entonces lo podemos visualizar acá, cierto estiramiento hacia el lado izquierdo, ¿ya? Mínimo, pero sí lo hay. Mínimo, pero sí lo hay. Entonces eso significa el sesgo, ¿verdad? Sesgo. Lo ideal es no tener ningún sesgo, ¿verdad? Sino tener una simetría en el sesgo, pero siempre se obtiene, se trata la manera de que ese sesgo pues sea menor. Ese sesgo que este valor es la separación que está entre la mediana, es una separación que está entre la mediana y la media. Entonces, esa separación, ese valor es la diferencia que hay entre esos dos valores, y esa medida nos da que tanto se distribuyen los datos. En este caso, por ser negativo, hay más datos del lado izquierdo de las tendencias centrales. ¿Alguna pregunta? Para que le digan el sesgo 0.16, el 16, para los que tienen dudas, para trabajar, aquí tengo la fórmula. Lo que trabajé con el sesgo fue dividir la sumatoria, porque eso dice la fórmula, ¿va? La sumatoria de la frecuencia por el punto, por la diferencia del punto medio y el x bar al cubo. Eso ya lo trabajamos acá en nuestra distribución. Entonces sería el P70 dividido entre paréntesis el producto de n, el total de observaciones, que es 180, puedo tomar este 180 o el que tengo acá en los datos, por la desviación estándar, elevado a la 3. La desviación estándar está acá, elevado a la 3. Y eso me da el valor del sesgo. ¿Preguntas con la parte teórica del sesgo?
pueden plantear sus preguntas en relación a la interpretación del sesgo. El sesgo va de la mano de la kurtosis. La kurtosis es más relacionado al análisis gráfico, ¿verdad? En el caso de la kurtosis se refiere qué tan alargada o qué tan achatada está la gráfica. A eso se refiere la kurtosis, ¿verdad? Entonces voy a revisar acá la parte teórica de la kurtosis. Sería el apuntamiento o agudeza, el cual es la medida del apuntamiento o agudeza, el cual muestra el grado de concentración de los valores alrededor de la media. Entre más apuntada esté la gráfica, quiere decir que los datos están más concentrados. Entre más achatada esté nuestra gráfica, quiere decir que los datos se alejan alrededor de la media. Entonces tenemos acá la fórmula, ¿ya?, de la kurtosis. En este caso, la kurtosis se simboliza con la letra K minúscula. En algunos casos se utiliza la K mayúscula, pero no afecta. Y se mantiene la misma estructura que trabajamos con el sesgo. La diferencia está que las potencias acá son 4, la potencia 4. Entonces acá tenemos ahí los valores. Les voy a dar unos minutos para que tomen nota de la fórmula, porque nos va a servir para trabajar. Entonces tomemos nota, por favor. Y esto nos sirve para... Este sería el caso de la kurtosis. Apuntamiento, ¿verdad? O sea, gráficamente, digamos, qué tan aguda la parte central. Elevado a la 3 y a la 4, ¿de dónde se toma? Que sería dividido la N y ese 4. ¿Cómo así? En la fórmula aparece N. Ajá, elevado a la 4. ¿Dónde puedo encontrar el valor de N? N es el total de datos. Okay. Y esa es la desviación estándar. Bueno, entonces tenemos acá K la kurtosis, ¿verdad? X barra la media, M es el punto medio, F la frecuencia. Tenemos esa diferencia elevado a la cuarta por la frecuencia, tenemos esa suma. Y N siempre va a ser el total de las frecuencias o el total de observaciones. Y S es la desviación estándar, ¿ya? También la desviación estándar, en algunos casos se utiliza una S mayúscula, pero igual la S en español es la que se utiliza para la desviación estándar de una muestra. Repito que aquí estamos asumiendo que estamos trabajando con una muestra. Por eso que utilizamos la simbología para muestras, o sea, estadísticos. Estamos utilizando estadísticos, analizando características de una muestra. Para la kurtosis tenemos este comportamiento en la gráfica. Se le conoce leptocúrtica si es muy puntiaguda la gráfica. Mesocúrtica estaríamos hablando que es una distribución normal, va de la mano con la simetría. Si hay simetría, por lo tanto, tendríamos una kurtosis mesocúrtica, ¿ya? Entonces, porque estaría distribuido simétricamente nuestra gráfica. Entonces, no podría estar muy apuntalada o muy achatada nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, el caso de la kurtosis mesocúrtica va de la mano con el sesgo simétrico, ¿verdad? Y la platicúrtica, pues, la gráfica como que se apacha un poquito, ¿verdad?, en relación a una distribución normal. Entonces, de preferencia, pues, obtener una kurtosis mesocúrtica es lo ideal. Ahora, numéricamente, ¿cómo voy a interpretar? Porque a veces gráficamente, pues, es un poquito difícil visualizar la gráfica, ¿verdad?, ese comportamiento. Pero con los cálculos podemos determinar los siguientes criterios.
Si el valor de la kurtosis es mayor que 3, entonces esta sería una kurtosis leptocúrtica, o sea, apuntada, como que es alargada un poquito la gráfica alrededor de los valores de la media. Si es igual a 3, entonces tenemos, se obtiene una kurtosis mesocúrtica y tendríamos una distribución normal cuando el valor es igual de la kurtosis es igual a 3. Y cuando tenemos una kurtosis menor que 3, entonces ahí sí sería achatada o paticúrtica, ¿verdad? La gráfica estaría como que apachadita, ¿verdad? La gráfica. Ese sería el comportamiento de ¿cómo se llama? De una kurtosis platicúrtica. Lo ideal es obtener una kurtosis mesocúrtica, o sea, tener una distribución normal, pero sí, siempre va a haber cierto sesgo cuando hagan sus estudios, de algún estudio de graduación, por ejemplo. Ustedes hacen la toma de datos, de alguna manera, pues, se va a tener siempre cierto sesgo, y por lo tanto, estaríamos trabajando con alguna una especie de, en kurtosis podríamos trabajar de una forma puntada en la gráfica o achatada. Bueno, vamos a trabajar entonces a la kurtosis, ¿les parece? Vamos a trabajar la kurtosis acá, de una vez. Kurtosis. La kurtosis es una acá. Y inserten ustedes su fórmula para tenerlo ahí a la mano. Inserten ustedes la fórmula. Entonces sería la fórmula. Vamos a correr un poquito esto para acá. Inserten ustedes su fórmula. Siempre les recomiendo usar el editor de fórmulas, ¿ya? Porque está la herramienta. Entonces, para no insertar una fórmula que simbólicamente podría estar mal redactada. Entonces, redactemos bien nuestras. En cambio, con las opciones de fórmula, pues no podemos insertar mal una ecuación o una fórmula. Bueno, entonces tengo acá, vamos a trabajar la kurtosis, ¿verdad? Vamos a trabajar la kurtosis. Para ello, pues vamos a trabajar esta sumatoria de este producto en nuestra tabla. Entonces voy a ir a la distribución, vamos a la distribución de las frecuencias y vamos a copiar esta tabla acá, solo que voy a borrar los valores. Ahí está. Es el mismo procedimiento, solo que en este caso estaría elevado a la 4. ¿Y están bien? A la 4. Y es fácil. Estaríamos multiplicando cada frecuencia, ¿verdad? Por la diferencia entre m menos x barra, que sería el primer valor menos 1372, y esto elevado a la 4. Elevado a la 4. Damos Enter. Y por la cantidad de datos siempre nos va a dar valores demasiado grandes, ¿verdad? Pero así, en Excel no hay problema con la cantidad de valores que se trabaje. Ya en una clase donde tenemos que resolverlo en el cuaderno, trabajar tu proceso de forma manual, pues sí es necesario trabajar con menos datos, ¿verdad? Menos de datos para no, porque sí lleva un poquito más tiempo. En Excel, pues ustedes se dan cuenta, un par de clics uno saca toda la distribución. Nos hemos llevado tiempo porque hemos analizado la parte teórica, paso a paso el ingreso de las fórmulas, pero realmente a través de la práctica ya estos en un par de clics sale la tabla dinámica. Con eso ya elaboramos nuestra distribución de frecuencia, con un par de clics elaboramos nuestras gráficas, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado al momento de trabajar con fórmulas, las fórmulas de las medidas de tendencia central, la de dispersión y el sesgo y la kurtosis. Es cuestión de tener cuidado. Bueno, acá nos da valores positivos porque esto lo vamos a elevar a la cuarta. Todo número elevado a una potencia par siempre nos va a dar positivo. Copiamos el mismo valor para acá y sumamos. Y ahí tenemos ya. Ahí tenemos la sumatoria. Bueno, ya teniendo esta suma podemos trabajar ya la kurtosis, ¿va ustedes? Nos vamos acá nuevamente, donde voy a agregar el valor de la kurtosis y
voy a dividir en la sumatoria que acabo de trabajar. Hagan un test llamado a la celda de la sumatoria donde elevamos a la 4. Este sería dividido entre paréntesis, multiplico n, que sería el total de datos, los 180. Acá tengo los 180. Por la desviación estándar, elevado a la 4 en este caso. Elevado a la 4, cerramos paréntesis. Y ahí tenemos ya la kurtosis, el valor de la kurtosis. Ahí está. Ese sería el valor de la kurtosis. ¿Preguntas? Vamos con el proceso de la kurtosis, pues. El proceso de la kurtosis es, vamos a colocar acá la fórmula, es dividir la sumatoria que ahí tenemos, dividido entre, abro paréntesis, n. Selecciono la celda donde tengo n, puede ser el valor acá en los datos, o la sumatoria de la frecuencia, lo mismo, los 180 datos, ¿no? Por el F150 es un llamado a la celda donde tengo la desviación estándar, solo que es elevado a la 4. Cierro paréntesis y ahí me da los 2.51, ¿verdad? 2.51. Y entonces acá ya analizamos, interpretamos estos datos, por ejemplo, los precios, la distancia de precios, por ejemplo, en el caso de la desviación media, la distancia de precios entre la media y los puntos medios, que representa la media del punto mínimo y máximo, o sea, la distancia de esos precios entre el punto medio y la media sería de $251.78 en este caso, ¿verdad? Hay una varianza de 410.348.29. Esta varianza, pues, es siempre la diferencia entre los puntos medios, solo que es elevado a la 2. Y con eso obtenemos una desviación estándar. Esta desviación estándar son las distancias, límites, ¿verdad? En donde se acumulan ciertos porcentajes de datos. Y lo podemos ver en porcentaje esto a través del coeficiente de variación y nos damos cuenta que sí es bastante la distancia de una desviación estándar, ¿verdad? ¿No? En relación a la media. Se esperaría que esto fuera más pequeño, ¿verdad? Un valor más pequeño para que la media sea confiable, ¿verdad? Una desviación estándar muy grande le quita cierta confiabilidad a la media, porque en este caso los precios están muy alejados de la media. No puede confiar uno en que los 1873.92 pues sea el promedio de los precios, ¿verdad? En el caso del sesgo indica que del lado izquierdo de las tendencias centrales ya hay cierta acumulación, cierta acumulación de datos. Es a la izquierda porque el valor es negativo. Y acá la kurtosis, si analizamos la kurtosis acá, nos dio un valor menor a 3. 2.51 es menor a 3. Por lo tanto, tenemos una kurtosis platicúrtica, es decir, que nuestra gráfica está, en cierta manera, está un poquito como achatada o apachadita en relación a una distribución normal, ¿verdad? Entonces, este es el punto más importante, la interpretación de cada uno de estos datos en su distribución, ¿verdad? No digo que no es importante los cálculos, sí son importantes, pero más importante aún es la interpretación de los valores
que se le puede dar. Y alrededor de esos valores es que se les puede cuestionar, realizar ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Si usted va a presentar su proyecto de graduación, por ejemplo, le pueden cuestionar, dependiendo su coeficiente de variación, dependiendo del tipo de estudio, si es un estudio cuantitativo, acá estos 3 puntos se los pueden cuestionar, aparte de las medidas de tendencia central, pero estos 3 puntos acá donde se concentran la mayor parte de cuestionamientos que le pueden hacer en relación a su estudio, ¿verdad? Entonces, esto es en relación, este es un análisis estadístico de un conjunto de datos agrupados. Habíamos acordado en una de las sesiones que vamos a agrupar, a formar intervalos cuando tenemos datos mayores o iguales a 30, ¿ya? Con datos menores o iguales a 30 no hay necesidad de hacer intervalos, agrupar los datos, ¿ya? Con datos, le digo, de 1 a 29, ¿verdad? Un dato no tendría sentido, pero la teoría dice que de 1 a 29 podemos trabajar con datos no agrupados. Y creo que si ustedes tienen al día ahí su Excel, trabajamos un ejemplo de estos datos, iniciamos con unas edades, no sé si ustedes recuerdan esto. Creo que en total solo eran 3, 6, 7, 8, 9 datos eran nada más, ¿ya? Entonces, miren, comparen 9 datos con este caso que trabajamos 180, o sea, hay una gran diferencia. Entonces, con estos datos no es necesario crear una tabla dinámica, no es necesario, ¿ya? Son cuantitativos, sí, estos son cuantitativos, ¿ya? Estos son cuantitativos, de tipo cuantitativo, de razón, ¿verdad? Y son variables discretas, similar a este caso, es lo mismo, razón cuantitativa y discreta en estos precios, es la misma clasificación, solo que la diferencia es que radica en que estos son menores a 30, ¿verdad? Pero los datos cuantitativos de razón, puede ser de razón o intervalo, discreta o continua, podemos trabajarle sus gráficas, ¿verdad? Podemos trabajar sus medidas de tendencia central, no importa la cantidad de datos, podemos trabajar la medida de tendencia central, sus medidas de dispersión, su sesgo y su kurtosis, ¿ya? A estos de 180, tanto como esos de 180, como a estos que solo tenemos 3, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿por qué dejé de último esto? Porque para trabajar esto en Excel hay funciones que lo resuelven de forma más rápida, ¿ya? Hay funciones. Entonces, por ejemplo, empecemos rápidamente con las medidas de tendencia central para estos datos. Medidas de tendencia central, ¿ya? Manualmente podríamos sumar 19 para sacar un promedio de estas edades. Podríamos sumar todas las edades, 19 más 21 más 20 más 21 más 19 más 22 más 20 más 19 más 19. Y lo dividimos entre el total de datos, que sería 9, ¿ya? Y ahí ya me sale el promedio de las edades. Esa es una forma como nos lo enseñaron a trabajar con calculadora. Pero acá en Excel hay de 2 formas. Hay una forma bien práctica. Por ejemplo, si seleccionamos los 9 datos, acá en la parte inferior derecha me aparece el promedio. Dice que el promedio de estas edades es 20. Me da un promedio acá, mira, seleccionando los 9 datos acá abajo. Y hasta me hace un recuento, mire, me hace un recuento de ¿cómo se llama? Que tengo 9 datos. Seleccionando estos datos, aquí me hace el recuento que tengo 9 datos. Y me da la suma de todos los datos, que 180 son algunos datos que me da Excel al momento de seleccionar acá esta pequeña muestra, ¿verdad? Pero para calcular la media de datos, ojo que este es para datos no agrupados. Si quiero calcular la media, vamos a insertar acá. Creo que acá vamos a copiar estos mismos símbolos, aquí nos vamos a ahorrar unos. Vamos a calcular esta media. Acá. Y lo podemos calcular de la siguiente manera, ¿ya? Utilizando la función de promedio. Ojo que este es para datos no agrupados, ¿ya? Son cuantitativos, estos son de razón y estos son discretos. Pero por la cantidad de datos puedo utilizar funciones de Excel. Escribo la función promedio
y selecciono donde tengo todos los datos. ¿Bien? Y cerramos el paréntesis y me da 20. Es el promedio que tengo acá de estas edades. Y lo puedo confirmar con el valor que me tira de acá abajo también, 20, bien, promedio es 20. Y lo mismo me da la función. Es un poquito más práctico trabajar acá con datos no agrupados, ¿verdad? Con datos agrupados podríamos trabajar de esta forma como lo estamos haciendo acá, pero no son confiables los resultados. Es necesario agruparlos, trabajar con las fórmulas de cada uno, ¿verdad? Este sí es obligatorio para datos agrupados. En el caso de datos no agrupados podemos trabajarlo por medio de funciones. La moda, por ejemplo. La moda es una E y una O, por ejemplo, la moda. La moda puedo, en la pequeña tabla, esta tabla de distribución de frecuencia, lo puedo observar acá, miren, en la columna de la frecuencia, ver la edad que más se repite, que es 19, entonces la moda es 19, ¿verdad? La moda es 19, lo puedo ver acá en la tabla de frecuencia. O también puedo utilizar una función, la función que es moda. ¿Ya? Moda, selecciono la función moda y selecciono todos mis datos. Cierro paréntesis. Y aquí me da los 19. Coincide con mi distribución de frecuencia. Dice que la edad de 19 es el que más frecuencia tiene. Miren, y acá coincide acá. Miren. Las dos coinciden acá. ¿Bien? Las dos coinciden acá. La mediana es el valor que está en el centro de la distribución, ¿verdad? Esa es la mediana, eso habíamos definido nosotros la mediana. Acá la mediana de esa distribución, por ser datos agrupados, es el precio de 1889.87. Es el precio que está justamente en el centro de todos los precios ordenados de mayor a menor. Este es el precio que está en el centro, ¿verdad? Acá podríamos ordenar los datos de mayor a menor. Aquí lo tengo yo ordenado de menor a mayor, miren. Y puedo ubicar el dato que está en el centro, el dato que divide en dos partes iguales la distribución. Acá tengo 4 datos, vamos a ubicar. Y acá tengo 4 datos. Y el valor que queda en el centro es 20, ¿verdad? Es de la mediana. En una distribución de frecuencias con datos agrupados tenemos que aplicar esta fórmula, porque son tantos datos, ya es difícil ubicar acá el lado central en un conjunto de datos. Entonces, por eso se agrupan y ya por medio de una agrupación podemos estimar ahí el valor central que está en los datos y que divide en dos partes iguales mi conjunto de datos. Acá lo puedo hacer de esta manera o usar la función de mediana. Escribo mediana, ¿verdad? Y selecciono todos los datos. Cerramos paréntesis. Y ahí tengo. El mismo 20 que está en el centro acá es el mismo 20 que va a llegar. Solo vamos a escribir el símbolo de la mediana acá, porque es mediana. Ahí está, miren. Y ahí tenemos las 3 medidas de tendencia central, solo que este es para datos no agrupados. Y acá calculamos las 3 medidas de tendencia central, solo que para datos agrupados. Eso tienen su fórmula. De estos 3, para datos no agrupados, hay una fórmula para... Lo que hicimos en el caso de la media y el promedio fue sumarle todos los valores, todas las observaciones y lo dividimos dentro de n. Esta es la fórmula que utiliza Excel acá. Sumar todos los valores y dividirlo entre el total de datos. 19 más 19 más 19 más 19 más 20 más 20 más 21 más 21 más 22. Vamos a comprobarlo en la calculadora, ¿verdad? Y permita. La media y la mediana son las mismas fórmulas. La media y la mediana, las mismas fórmulas, ¿cómo así? Perdón. No. En uno es el de la mediana es mediana y el de la moda es moda. Mediana. ¿Sí? ¿Le escucho, compañero o compañera? Eso, una duda para hacer las medidas de tendencia central, solo sería en ese caso con los datos cuantitativos, ¿verdad? Para datos cuantitativos.
Se calculan las medidas de tendencia central, se calcula las medidas de dispersión, se calcula el sesgo y se calcula la kurtosis. Ok. Para datos cualitativos, no. Sí se podría, pero digamos, tendríamos que tener otros elementos, pero nosotros para lo que hemos estado estudiando, nosotros no le vamos a aplicar estas medidas de tendencia central y de dispersión a los datos cualitativos, solo para cuantitativos. No importa si es de observación discreta continua, no importa si es de razón o de intervalo, pero se le aplican las medidas de tendencia central y también las medidas de dispersión, que es lo que vamos a trabajar ahorita, medidas de dispersión. Ok, muy bien. Muy bien. Todo era mi duda. Gracias. No te hablo. Esto lo dejé de último porque es bastante práctico. Ahora, cuando ustedes hagan su estudio, suponiendo que hacen un estudio, tienen que hacer un estudio para su graduación, ¿verdad? No se recomienda que trabajen con datos no agrupados, ¿ya? Una muestra menor a 30 no se recomienda, ¿verdad? Porque no le da confiabilidad a su estudio. Y como ustedes como ingenieros, que muchos de ustedes dominan más los software que su servidor, entonces, pues elegir de una población una buena muestra, ¿verdad? Que eso se vería en un curso de estadística 2, ver cómo ustedes pueden calcular la muestra de una población, pero que esa muestra no sea muy pequeña, ¿verdad? Entre mayor observación, suele uno tener cierta distribución normal en su distribución de frecuencia, ¿verdad? Y eso es lo que más se busca, ¿verdad? Para que sean confiables todas las medidas de tendencia central que usted vaya a presentar al momento de presentar su proyecto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que en los estudios que ustedes vayan a realizar, que trabajen con datos mayores a 30. Esto solo se los doy como referencia, ¿verdad? Para que vean que sí, también se puede trabajar con datos menores a 30. Vamos con las medidas de dispersión, ¿verdad? La primera medida de dispersión, estos sí tienen unas pequeñas fórmulas, ¿sí? Es de la moda y la mediana. Media. La media es escribir. La media, pues promedio. Sí, la media es un promedio. Recuerden que en la teoría les dije que sinónimo de media es promedio o media aritmética. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Por favor, si hay preguntas, aprovechemos de una vez para hacer preguntas. En su estudio de graduación, enfóquense en una buena población, un buen estudio estadístico, una buena población, una buena muestra, que sea representativa esa muestra de la población y un buen análisis estadístico. Entonces ya la parte estadística, presentación de resultados, pues ya lo tendrían en la bolsa ahí al evaluador ahí que va a estar en su terna en la parte estadística, ¿verdad? Todo dependiéndonos el proceso de graduación, ¿verdad? Va a depender del proceso de graduación. Bueno, vamos con las medidas de dispersión entonces, compañeros. Es lo que ya trabajamos con los datos agrupados. Recuerden, desviación en media. Es la misma fórmula, solo que en este caso no se utiliza frecuencia, porque acá se utilizan todos los datos en general. La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿ya? O sea, son las mismas 4 que aplicamos para datos agrupados, se pueden agrupar en datos no agrupados. La diferencia está en que acá no utilizamos una frecuencia como sí lo podríamos utilizar, ¿verdad? Pero acá lo que sugiere la teoría es de que lo hagamos cada diferencia con la diferencia de cada dato con la media aritmética, ¿ya? La diferencia de cada dato con cada media aritmética, se suman todas esas diferencias y lo dividimos dentro de n, ¿verdad? Es lo que sugiere acá las medidas de dispersión. Les doy las fórmulas, pero realmente esto lo podemos trabajar en Excel con funciones. Puede trabajar con fórmulas también, ¿verdad? Podemos trabajar con fórmulas, está como aparece ahí. Pero en Excel tenemos la ventaja de que podemos trabajarlo por medio de funciones. Entonces vamos a
tomen nota, me voy a dar unos minutos ahí para que tomen nota y luego vamos a trabajar esas 4 de una vez. Para datos no agrupados. Tomen nota, por favor. Vamos pues, compañeros. Bueno, empecemos entonces con la desviación media, ¿les parece? Desviación media. Desviación media para datos no agrupados. Entonces, quedamos que la desviación media es una D y una M mayúscula, ¿verdad? A veces le colocan una D y una M minúscula, pero la idea es el concepto, la definición, manejar la definición que significa cada uno de ellos. Acá lo que estamos calculando es la diferencia que hay entre cada dato con la media aritmética, lo que estamos calculando acá, ¿verdad? Estaba el rango también, que era la distancia que hay entre el dato menor y el mayor, pero casi generalmente, de momento, nosotros no lo hemos estado analizando. Se analiza más para una estadística inferencial, nos sirve bastante, pero ahorita todavía no. Bueno, entonces para esto vamos a usar podemos insertar la fórmula, ¿ya? La fórmula como aparece acá. Podemos trabajarlo con fórmula, ¿verdad? El valor absoluto de la diferencia entre x y menos x barra, ¿va? Todo eso dividido dentro de n. Podemos trabajar también por medio de fórmula y por medio de función. Trabajemos primero con las funciones. Y después vamos a trabajar algunos de ellos con fórmula. Vamos con las funciones. Acá vamos a ingresar la función despromedio, desprom. Esa es la función que vamos a utilizar. Desprom, que es desviación promedio, o sea, desviación media, ¿verdad? Desprom, ¿verdad? Y seleccionamos nuestra base de datos. Cerramos paréntesis. Y la desviación acá media es de 0.89. ¿Verdad? Bien. Esta es la desviación media.
Esta es la desviación media. ¿Verdad? Es más práctico. Solo podemos usar funciones, pero para datos no agrupados, ¿no? Hasta 29, digamos. Hasta ahí. Bueno, el otro que dice la teoría es la varianza. ¿Verdad? La varianza. Está la fórmula de la varianza para datos no agrupados. Tenemos fórmula para la varianza para datos no agrupados y para datos agrupados. El de datos agrupados sí o sí tenemos que utilizar la varianza. Voy a insertar una pequeña fórmula acá para que me quede bonito acá. ¿Cómo sabemos si son datos agrupados y no agrupados? Datos agrupados porque vamos a tener datos mayores a 30 o igual a 30. Y tenemos que trabajar por medio de intervalos. Es una pregunta que me hacen por acá en el chat acá. ¿Cómo sé que van a ser agrupados y no agrupados? Agrupados van a ser cuando tenemos datos mayores o iguales a 30. Tenemos que armar intervalos para agrupar porque son tantos datos. Y no agrupados son menores a 30, como en este caso solo tenemos 9 datos. Y con los 9 datos podemos utilizar funciones para calcular. En el caso de la varianza, la varianza, su símbolo es una S, vamos a insertar una fórmula, una S elevado a la 2, ¿verdad? Para ambos casos es lo mismo, agrupados y no agrupados, solo que cambia la fórmula, ¿verdad? La fórmula sí cambia. Miren la diferencia, la fórmula, acá es la fórmula, la varianza. Acá estaríamos agregando la frecuencia, ¿verdad? Podríamos trabajar acá, solo que en el caso de datos no agrupados se sugiere que se trabaje de manera individual la diferencia entre la media, cada dato menos la media elevado al cuadrado, más cada dato menos la media elevado al cuadrado, más cada dato elevado a la media menos la media elevado al cuadrado, es lo que se sugiere acá, ¿verdad? Bueno, entonces tengo acá, pues, tengo acá S al cuadrado, la varianza, y yo puedo utilizar la función varianza. No, vamos a ver, tiene que varianza, es bar, ahí está, bar.s, varianza de una muestra, S es de una muestra, ¿ya? Varianza de una muestra. No usamos P porque nosotros estamos asumiendo que estamos trabajando con muestras, por eso es que no seleccionamos la P. Y seleccionamos los datos. ¿Está bien? Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, y ahí tenemos el de la varianza, ¿verdad? Ahí está. Es la varianza. Después de la varianza, dice la teoría que tenemos la desviación estándar, que era raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Esa es la misma fórmula, perdón. Es la desviación estándar. Es S. Es la desviación estándar es S. Y es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces sería, ingresamos la función raíz, ¿verdad? Y seleccionamos el valor de la varianza. Cerramos paréntesis y ahí tenemos nuestra desviación estándar. Digamos, ¿qué significa esto? Nuestra media es de 20 años, ¿verdad? De este grupo de personas. 20 años es la media. Y la primera distancia que se separa, límite donde se separan los datos, es de 1.12 años. Es decir que la primera distancia edades mayores a 20 estaría a 21 años, punto 12. Digamos, hasta ahí quedaría el límite de la primera desviación estándar. Y estarían por debajo también de 20 menos 1.12, ahí estaría también por debajo, en esa distancia estarían acumulados según nuestra regla empírica de la primera desviación estándar, tendríamos acumulado el 68% de los datos, que los límites serían de 20 años más 1.12 y de 20 años a menos 1.12, para tener ahí ese intervalo, esa área donde se acumulan en la primera desviación estándar de los datos.
Pero esto queremos ver qué tan grande. A simple vista, pues logramos ver que esa es una buena desviación estándar, no está muy alejado de las edades de la media, a una desviación estándar. Pero vamos a ver por medio de del coeficiente de variación acá. Que en porcentaje qué tan grande es esa desviación estándar. Vamos a ver, coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Este sí lo vamos a trabajar por medio de fórmula. Este sí no hay una función como tal acá en Excel. Este sí trabajamos por medio de la fórmula. O sea, esta vez. S dividido el X barra por 100. Solo que acá solo es suficiente con que dividamos S dentro de la media. Es más que suficiente, porque tenemos un botón acá de porcentaje. Y la desviación es de 6%. Es bastante pequeña. Bastante pequeña. Lo ideal es que se acercara un poquito más al 1%, o menos del 1%. Es una desviación estándar ideal, ¿verdad? Quiere decir que se puede confiar bien, pero este todavía está aceptable, ya está bastante aceptable este coeficiente, esta desviación estándar, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, a la general, vamos a ver, si yo les digo que la edad, por ejemplo, de 23 años, ¿está a una desviación estándar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La edad de 23 años. Si hablamos de una edad de 23 años, tomando la desviación estándar, ¿está a una desviación estándar de la media? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? No los escucho. La edad de 23 años. Si yo les digo la edad de 23 años, ¿está a una desviación estándar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿qué dicen? Bueno, entiendo que entre cada dato hay una distancia de 1.12. Entonces, basándonos en eso, yo diría que sí, porque el último dato que tenemos en la tabla es 22 y 23 estaría entre ese rango de 1.12 para el siguiente dato. Ya. Vamos a ver si logro copiar acá esto, así rápidamente. Vamos a ver, esta imagen, solo esta imagen voy a copiar acá. Vamos a ver si me deja Excel copiarlo acá. Ah, sí me lo dejo. Mire pues. Acá en el centro, en este caso, mi media acá está en el centro. En este caso, mi media, digamos, suponiendo que sea una distribución normal, en vez de 100, es de 100 por el ejemplo que analizamos. Acá en la media es de 20 años. Estamos hablando aquí son años, ¿verdad? 20 años. ¿Estamos de acuerdo acá? 20 años. En una distribución normal podemos manejar hasta 3 desviaciones estándar, o sea, 3 distancias. Mayores a la media o menores a la media. Acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, a esta distancia acá, tendríamos una desviación estándar hasta acá.
Vamos a insertar acá. Hasta acá tendríamos una desviación estándar, hasta este espacio. Que en nuestro caso la desviación estándar es de 1.25. Ahí está, este es 1.25 acá, miren. Acá sería hasta esta distancia. Este es un límite máximo, este sería hasta 1.25, es nuestro límite máximo, es una desviación estándar. Este es el valor de nuestra desviación estándar, ¿verdad? Esa es la distancia. Esta es la distancia que hay entre la media, que es 20, hasta este primer límite, o sea, la primera desviación estándar, que en este ejemplo es 1.25. Ah, no, perdón, es 1.12. 25 es 1.12. Ahí está. ¿Qué significa? Que hasta este límite yo tendría como valor límite, hasta la primera desviación estándar como valor límite tendría 20 más 1.12. Que sería igual a 21.12. Este sería el límite, el valor límite para la primera desviación estándar. Entonces sería acá, miren. Acá. 21.12 dice, según la suma. Este es sumando una desviación estándar, es del lado derecho. Pero para tener valores menores a una primera desviación estándar tendríamos que restar. Entonces sería, a la media yo le resto una desviación estándar menos 21, menos 1.12. Entonces, a una desviación estándar yo puedo tener como edad mínima 18. ¿Cuánto? 88. Esta es la edad mínima a una desviación menos, a menos una desviación estándar. 18.88. Si yo quiero saber el 18.88, ahí está, ¿verdad? Este es el límite. O sea, de 20 a 21.1, ahí tengo una distancia de 1.12, ¿verdad? Y acá puedo tener cualquier edad entre 20 y 1.1. Y a menos una desviación estándar puedo tener en esta área entre 20 y 18.8 años. Entonces la pregunta que yo les hacía, ¿la edad de 23 años está a una desviación estándar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Según ampliando esta explicación de acá. No, entonces no entraría ahí. No entraría, correcto. No entraría. Ajá. Entraría en 3, si mal no estoy. Sí, exacto. Estaría hasta la tercera desviación estándar, ¿verdad? Pero a una desviación estándar no está esa edad, porque el límite para una desviación estándar mayor a la media es 21.1 y el mínimo es 18.88. Y dice la regla empírica que si a una desviación estándar están acumulados alrededor de la media el 68% de los datos, ¿ya? El 68% de los datos. Entonces, por ejemplo, el de estos precios, entonces, retomando el caso de estos precios, miren, los precios acá, la primera desviación estándar de estos precios estaría mayor a la media, sería a los 1853.92 más 640.58. Este es el precio de venta límite mayor a la media, y le resto una desviación estándar, sería el precio mínimo a menos una desviación estándar. Y yo puedo sumar hasta 3 desviaciones estándar según la regla empírica, ¿verdad? Hasta 3 desviaciones, de hecho, hasta 3 desviaciones estándar vamos a trabajar, 99.7%, porque el resto que aparece acá, pues ya son valores que poco difícil de analizar. Siempre se toman estos criterios. Bueno. También a esto, retomando nuestro caso, estimados compañeros, vamos a dejar esta gráfica acá para que ustedes, si quieren tomar una foto. Ajá. ¿Cómo le hizo para sacar el 21.2? El 21, ¿cuál? ¿El cálculo? ¿El cálculo cuál? 21.2. El 21.12. Era 12. Así. Sumándole
una desviación estándar. A 20 le sumé una desviación estándar. 20 más 1.12, 21.12. Y esa es la edad límite para la primera desviación estándar. Pero van a haber edades entre 20 y 21.12, pero el límite es 21.12 para la primera desviación estándar. Y la distancia es 1.12. Bueno, sigamos pues, jovencitos, ingenieros, perdón. Vamos, acá tenemos esta gráfica. Es muy importante. De aquí, les digo, los datos salen en un par de clics, salen los datos, pero esos análisis son los más importantes para trabajar. Vamos con el sesgo. El sesgo es SK, quedamos. Para datos no agrupados, acá tengo yo la fórmula, se las voy a mostrar. Acá está el sesgo. Para datos. Ahí está. Este es el sesgo para datos no agrupados. Y podríamos trabajarlo también de esta manera, ¿verdad? Cada dato le restamos la media elevado al cubo, más cada dato elevado a la media elevado al cubo, más cada dato elevado, y esa sumatoria lo dividimos entre n por s elevado a la 3, ¿verdad? Pero para datos no agrupados tenemos una función que se llama coeficiente, búsquenlo, de asimetría. Coeficiente de asimetría. Este sería el coeficiente de asimetría. Y seleccionamos nuestra base de datos, nuestros 9 datos nada más. Cerramos. Y tenemos una asimetría positiva, porque el valor nos dio mayor a 0, positiva. ¿Qué significa esto? Que los datos como que se concentran más, o nuestra gráfica se alarga más del lado derecho. Y esta gráfica le hicimos su polígono de frecuencias. Si ustedes dan cuenta, acá tengo los valores de la tendencia central en el punto más alto. Y miren, los datos se distribuyen más del lado derecho. No sé si me explico acá. Eso dice la teoría. Recuerden ustedes la teoría que vimos, los criterios para... Acá también. Si tengo una asimetría positiva, como que los datos se alargan, se prolongan más del lado derecho de la media. Y es justamente lo que tenemos acá. Miren. Acá tenemos las medidas de tendencia central y los datos que se distribuyen más del lado derecho. Hay sesgo hacia el lado derecho. Está sesgado al lado derecho. Y ¿cómo lo puedo comprobar numéricamente? Porque me dio un valor mayor a 0. Y acá K me dio mayor a 0, o sea, un valor positivo. Y coincide con mi gráfica a donde se alejan los datos. Y acá puedo ver en la pequeña distribución también, miren, que al sumar acá, aquí están los valores centrales y el resto de 5 datos se concentran del lado derecho. Y cerramos con la kurtosis. Cerramos con la kurtosis. Con la kurtosis es una K, quedamos. Una K. Y usamos la función kurtosis. Nos aparece la función kurtosis. Y seleccionamos nuestros datos. Cerramos paréntesis. Y aquí tenemos. ¿Qué significa esto? Veamos la teoría. Recuerden usted, la kurtosis para datos no agrupados, esta es la fórmula, miren. Esta es la fórmula. Ya, esta está la fórmula, ¿verdad? Y en el caso de la kurtosis, si nos da un valor menor a 3, es platicúrtica. O sea, es que la gráfica como que estuviera, en este caso, es platicúrtica, ¿verdad? Eso lo agregan ustedes en la interpretación de los datos. Interpretación, que es lo más importante. Interpretación de los datos. De las medidas. Ya sea de dispersión, y ustedes hacen su análisis ahí. Quizás no se ve gráficamente, ¿verdad? Pero sí, digamos, esta estaría representando una gráfica achatada. Sería platicúrtica. Esta es la forma para datos no agrupados. Esta es la forma para datos no agrupados. ¿Preguntas?
por favor. Con datos agrupados, sí, sí, solo sí, aplicar cada uno de sus fórmulas, ¿ya? Sí, solo sí aplicar sus fórmulas para datos agrupados. Ok, no hay dudas entonces. Ya casi vamos llegando a la parte final de nuestra clase. Tengo información para la otra semana. Tenemos nuestra evaluación final, ¿verdad? Cerramos la otra semana el curso con nuestra evaluación final. Siempre muy agradecido ahí con su participación. Vi que el grupo estuvo bastante activo. Ya las zonas ya están publicadas en la plataforma. No sé si alguien tiene alguna duda con su zona. Podemos mostrarlo ahorita rápidamente en pantalla, si alguien tiene dudas con su zona, pero esa es la zona que ya está acumulada, ya esa es la zona con... afortunadamente todos tienen derecho a examen final, nadie se quedó sin derecho. Ajá, algunos llegaron al límite todavía para tener derecho, entonces, para que ustedes ahí lo tengan a la mano. Sí, la mayoría tiene buenas zonas, solo hay un par de zonas ahí bajitas, pero esperamos ahí que se apliquen para la evaluación final, ¿verdad? Y a ver qué tal les va. Porque sí, incluso algunos me estoy comunicando con algunas actividades, pero ya no obtuve respuesta, entonces ya hoy sí ya no podemos porque ya dimos el tiempo suficiente para que se pusieran al día. Entonces, ese día, no sé si alguien tiene alguna consulta, pero sí, gracias a Dios, todos, al menos todos llegaron a zona mínima, ¿verdad? Zona mínima. Solo que independientemente que tengan buena o no de zona, pues aplíquense siempre para la evaluación final, porque sí hay una tendencia que se da en las evaluaciones finales que se confían demasiado y a veces no hacen nada en la evaluación final y resultan perdiendo el curso. Hay estudiantes que con 58 se quedan de zona, pierden con el curso de 58 porque no entregan nada en el final. Entonces, espero que no se dé este fenómeno acá con ustedes, ¿verdad? Espero yo que no. Pero sí hay buenas zonas para someterse a la evaluación final. Por favor, esto lo vi. Sí, lo escucho. Perdón, licenciado, es que no tengo nota en la tercera tarea que es del 8 de marzo. El 8 de marzo. Sí, no, yo lo busqué en los correos y no me la envió. ¿Me puede recordar cuál era? Disculpe. Es ¿cómo se llama? La hoja que trabajamos en Excel, que había que enviarlo, lo trabajamos, se los dejé de actividad y había que enviarlo el día domingo, si no estoy mal. Lo enviamos el día domingo. Ah, ok, gracias. Sí, ese le faltó. ¿Alguien más? Y todavía dimos chance para enviarlo, pero ya no lo enviaron. Hagan de cuenta todos que tienen 31 puntos de zona y que necesitan sacar más de 30 en la evaluación para aplicarse ahí en la evaluación final. Oye, por favor. Entonces, no sé. Esta es la zona, igual está ahí también en la plataforma, pueden descargar y analizar ahí su zona. Bueno, entonces... Ok, entonces quedamos... Muy bien. Entonces, para la siguiente semana tenemos nuestra evaluación final. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, las clases que vamos a evaluar. Si ustedes recordarán, para el parcial evaluamos de la clase 1 a la clase 4. Para la evaluación final vamos a evaluar la clase 5 y 6. En la 7 no, porque nos evaluamos, se aplicó el parcial. La 5 y la 6, y de la clase 8, 9 y 10. Anoten, por favor. Clases 5 y 6 y clase 8, 9 y 10.
Esos son los contenidos que vamos a evaluar para la próxima semana. Vamos a repetir ahí, repitiendo, para que tomen nota, clase 5 y 6. La 7 no, porque la 7 fue parcial. Clase 5 y 6, 8, 9 y 10. Esas serían las clases que vamos a evaluar. 5 y 6, 8, 9 y 10. Cuando digo 10 sería la clase de hoy también. Ese sería lo que vamos a evaluar. ¿Qué otra información les tengo? Su solvencia, ¿vieron? Estar solventes, por favor, tratemos la manera de estar solventes para evitar contratiempos ahí con su oración. Y por favor, los que tienen zona bastante baja, pues aplicarse para el final para evitar algún inconveniente, ¿verdad? Y los que tienen buena zona, también aplíquense para el final, porque sí les he visto que lo he visto bastante en otros cursos que se da ese fenómeno, ¿verdad? Que se confían demasiado y piensan que con colocar el nombre ya tienen ganado el curso, y resulta que solo el nombre no tiene validez. Entonces, por favor, apliquémonos todos para la evaluación final, compañeros. ¿Qué otra información les tengo? Su solvencia. Trabajen desde su compu para tener listo al 100 la compu, para trabajar en la compu, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Sol. ¿Preguntas? Les comentaba antes de la pregunta de Alejandra, dos observaciones puntuales, no para, si lo hizo, pues no hay problema, pero si cometió si le faltó. Ahí está. Aquí estamos. Se lo voy a mostrar rápidamente. Y con... A ver, ¿qué pasa? Ahí. Vamos a ver si... Acá está. Esto, miren, esta tabla dinámica no la quiten en su Excel. Déjenla, ¿ya? En algunos videos se lo quitaron y no, yo necesito ver, esto es la base para empezar a evaluar su distribución de frecuencia. En la hoja de ejercicio 3, muchos quitaron la tabla dinámica. No, dejen la tabla dinámica, no me la vayan a quitar, porque esto también forma parte de la ponderación en el caso de la evaluación final, ¿ya? Si viene un ejercicio de estos, la tabla dinámica forma parte de la ponderación, no la quiten, déjenla, por favor. Esta es una aclaración para todos. Muy bien, entonces vamos concluyendo entonces, compañeros. Solo pedirles favor que enciendan su cámara y nos tomamos la última foto. Y les deseo un feliz domingo, pero tomemos primero la foto, no se vayan a ir antes de la foto. El domingo primero. Vamos a ver, ahí estamos con la foto. Vamos con la foto. No se vayan a ir antes, por favor. Foto. Abigail. Ahí está. Bueno, ahí está. Sería adelante, pero una más. Entonces, estudien bastante. Un buen final y salimos todos. Pero si no va a haber práctica, entonces ahí no puedo apoyar. Muy bien. Feliz sábado, compañeros. Nos vemos en la próxima sesión. Leslie, igualmente.